Hola, ¿cómo estás? Santiago, por fin tengo el privilegio de estar aquí. Bueno, Un muchas gusto, gracias. un gusto estar contigo. El gusto es Ah, mío, amigo, el gusto es mío. tengo esperando porque hace tiempo que me tengo que ir, pero dije, me voy a esperar y quizá tenga la Uy, oportunidad. perdón, 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 Pero está perdón, bien. perdón. Bueno, vayamos al grano entonces. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿Qué quieres tratar? ¿Alguno de los temas que ya te hablaron? vamos, vamos con esa pregunta que yo le estaba haciendo a los chicos respecto a los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la razón por Vale, la perfecto. la que creemos que estos 27 son y deberían ser los considerados como palabra de Dios? Vale, yo creo que podemos de alguna manera encontrar razones para esto, ¿no? Pero al final vamos a terminar en que son razones probabilísticas, no hay una manera de bajar a Dios y que me diga Dios, sabes que estos eran, ¿no? Al final vamos a recaer en que por la fe los confesamos, ¿no? Pero puedo decir razones, por supuesto, por las cuales puedo creer en los 27 libros del Nuevo Testamento. Todos partimos en la fe en Jesús, ¿no? Partimos de ahí. Vino un hombre al mundo que es Dios, el Salvador, y este hombre instruyó a 12 discípulos, a 12 apóstoles, y los mandó a enseñar, ¿no? Los mandó a enseñar su doctrina. La iglesia es apostólica, ¿no? Creemos en la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de aquellos discípulos que Jesús envió a enseñar. Entonces, tenemos en el Nuevo Testamento los escritos de los apóstoles, y creo que podemos rastrearlos de alguna manera que ellos son los autores, ¿no? La iglesia da testimonio de haber recibido estos escritos, de haber leído estos escritos aún en sus congregaciones. Entonces, los escritos apostólicos por lo menos son rastreables y de esta manera son confiables. Entonces, tenemos, si concluimos esto, que es cierto, tenemos gran parte del Nuevo Testamento ya como algo verdadero, ¿no? Te hago una Ahora tenemos... pregunta, disculpa que te Sí, interrumpa. ¿Podemos estar 100% seguros que los autores de los 27 libros del Nuevo Testamento que creemos que son los que han escrito estas obras? 100% seguros, no. Bueno, si apelamos a que la seguridad implica que nuestra experiencia logre comprobar esto, ¿no? De primera mano. Entonces, 100% seguros no podemos estar. Nadie puede estar 100% seguros. Por lo menos alguien que nació después de que fueron escritos no puede estar completamente seguro, ¿no? Es por eso que los aceptamos por fe, ¿no? Por fe O aceptamos sea, que podríamos estos... estar equivocados. Sí, es posible que podamos estar equivocados. Pero por supuesto, por la fe confesamos que no es así, por la fe creemos que estos son, ¿no? Pero ¿la fe en qué? La fe en que estos libros provienen de los apóstoles. ¿La fe en la tradición? La fe en que los apóstoles fueron los que escribieron estos escritos. Es Pero decir, claro, pero ah, ¿cómo nosotros sabemos o cómo nos llega la información de que los apóstoles son los autores de estos libros, si no es por medio de la tradición? Por sí, ende, tenemos que podemos tener llegar a fe una en la conclusión. tradición. Podemos llegar a una conclusión de que es probable que estos escritos sean por la tradición, ¿no? La tradición nos da testimonio de que estos escritos provienen directamente de los apóstoles, pero no necesariamente esto nos lleva a atribuirle a la tradición un valor, no sé, divino, ¿no? Creo que es una falacia lógica decir que porque la Entonces, tradición logró... pero ¿Perdón? entonces ahí vamos a tener un problema, ¿no te parece? ¿Qué Porque problema? ¿cómo, cómo nosotros podemos tener certeza respecto a esta creencia que tenemos? ¿Cómo podemos tener certeza? A ver, por dar un ejemplo, yo tengo certeza Ujú, que Cristo resucitó de los muertos, no porque lo ujú, pueda mostrar mediante el método científico, porque yo pueda tener un contacto directo con dicho evento, evidentemente no. Sí yo tengo ujú. certeza por el testimonio de la iglesia en los Certeza. apóstoles. Lo ¿Tienes mismo certeza sucede por con el el caso, testimonio? ¿cómo? ¿Tienes certeza de que estos libros son inspirados y que provienen de los apóstoles por el testimonio de la iglesia? Y me parece que es la única vía, si no, ¿cuál es la otra vía o la otra explicación o justificación para nuestra certeza?
¿cómo podrías comprobarme a mí que verdaderamente esos escritos que la iglesia mantuvo son verdaderamente de los apóstoles? Bueno, por medio de la autoridad que tiene la iglesia. Ese punto, ese es el punto Presupones que la a mí me autoridad de la lleva iglesia. a... ¿Cómo? Presupones entonces la autoridad de la iglesia. Es que necesito apelar a una autoridad Ujú, que establezca ujú. esto o que nos comunique esta creencia. Si yo no tuviera dicha autoridad, yo no podría creer en absolutamente nada. ¿No te parece? Claro, pero al final esta autoridad es algo que has decidido aceptar de manera arbitraria, ¿no? Dices, la iglesia, yo digo que la iglesia tiene la autoridad para guardar infaliblemente los escritos. Entonces, por esa razón, se han guardado así, ¿no? Pero al final es arbitrario. Tú decidiste que la iglesia así lo hizo. Entonces, terminamos en el mismo punto. Por la fe es que aceptamos estos escritos. Ya sea la No, fe no, en que la no, iglesia no pero, falló. pero no solamente eso, sino que hay testimonio, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en los cristianos más antiguos, partiendo desde los padres apostólicos en adelante, que podrían justificar la postura respecto a que los cristianos desde que nacieron como comunidad de fe le han atribuido a la iglesia dicha autoridad y han descansado, y ha descansado Ujú, su fe en la autoridad de la iglesia. Eso siempre se ujú. ha creído. Y es que de otra manera no Siempre se podría de ninguna manera creerse en absolutamente nada. ¿Cuál es la razón por la que yo debería estar seguro respecto a lo que creo si no es que mi fe descansa en una determinada autoridad? Ok. ¿A qué le llamas la autoridad de la iglesia? Bueno, no, me refiero al magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia. Bueno, yo podría estar de acuerdo, ¿no? Que necesitamos de alguna manera una autoridad, pero no necesariamente esa autoridad tiene que ser un grupo de personas escogido de manera arbitraria, ¿no? Creo que lo más objetivo sería descansar en que el magisterio son los mismos apóstoles y no otras personas, ¿no crees? Pero los apóstoles nunca determinaron este es el canon del Nuevo Testamento, ¿o sí? No, 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 por supuesto que no, pero ellos esperaban que la iglesia creyera en sus escritos y en sus enseñanzas. Ellos creían en su propia autoridad. Pero ¿cuál es entonces el magisterio en el que debo creer? ¿Es en el En los colegio apóstoles. apostólico, particularmente en aquellos que caminaron con Jesús? ¿O es algún tipo de magisterio posterior a los apóstoles, cronológicamente hablando, que me comunican que esto debe creerse? Definitivamente creo yo que son los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios les dice que tenemos como el fundamento los profetas y los apóstoles, ¿no? Entonces, de alguna manera, él pone a los apóstoles como ese fundamento de la iglesia. Y posterior a los apóstoles, no parece ser que los discípulos de los apóstoles digan, saben que nosotros somos los nuevos apóstoles. Ellos no dicen eso, sino que ellos tratan de ir hacia atrás. Nosotros venimos de los apóstoles, miren a los apóstoles, nosotros tenemos la doctrina de los apóstoles. Entonces, pareciera ser que ese es el verdadero magisterio, los apóstoles mismos. Pero entonces te hago una pregunta. Si los apóstoles determinaron cuál es el canon del Nuevo Testamento, ¿por qué en la iglesia primitiva es discutido qué libros deben formar parte del canon del Nuevo Testamento y qué libros no? No, definitivamente no creo que los apóstoles pensaban o tenían en mente un canon. Por supuesto que no estaba en su mente. Ellos simplemente hacían sus escritos y esperaban que la iglesia reconociera y leyera sus escritos, ¿no? Entonces pasa el tiempo y los escritos quedan por ahí regados en algunas que otras congregaciones y pues necesitamos compilar estos escritos de alguna manera, ¿no? Pero Y bueno, porque ese punto es importante, discúlpame la interrupción, pero cuando hablábamos del magisterio al que debíamos creer, vos me dijiste que era al colegio de apóstoles que habían caminado con Jesús, sí. pero estos apóstoles resulta que no dejaron indicaciones respecto al Nuevo Testamento, a qué libros componen el Nuevo Testamento. Entonces, hay un magisterio posterior al de los apóstoles que caminaron con Jesús, que determina o define
cuáles son esos libros que forman parte del Nuevo Testamento y a qué vamos a llamar Nuevo Testamento y le vamos a atribuir esa autoridad de palabra de Dios. Sí. Debe haber un magisterio posterior a la era apostólica, porque como vos decís, los mismos apóstoles no dejaron definido qué libros sí y qué libros no. Claro, claro, claro. Dice el magisterio posterior a los apóstoles, ¿verdad? Como te digo, los apóstoles no esperaban, no tenían en mente un canon, ¿no? No es como que necesitamos que exista el canon, porque si no existe el canon, no existe el cristianismo. El canon lo único que hace, pues, es reconocer los escritos que de alguna manera tienen autoridad de los apóstoles. Entonces, no creemos en que el cristianismo depende del canon, sino más bien que depende de lo que está escrito dentro del canon, ¿no? Si lo hizo Marción o si lo hizo Atanasio, al final sale sobrando. Lo que importa es lo que está escrito ahí adentro y que verdaderamente provenga de autoridad apostólica, ¿no? Si Marción hizo un canon y acertó... Pero si lo importante es lo que está escrito dentro, pero no sabemos cuáles son estos libros, ¿no te parece un poco contradictorio? Primero tenemos que definir cuáles son estos libros a los que les vamos a atribuir esta autoridad y los vamos a recibir con esta importancia, dada que son palabra de Dios, para luego evaluar lo que dicen estos escritos, ¿no te parece? Sí, por supuesto. Podemos juntarlos todos o quedarnos con una sencilla carta de Pablo a los Gálatas, pero al final lo que importa es que tengamos estos libros, ¿no? Entonces, yo no creo que aquel que decide juntar estos libros, ese tiene una autoridad infalible. Por supuesto que no se sigue lógicamente de ahí, sino que lo que se busca es tener los libros que vienen de los apóstoles, que tienen autoridad apostólica, ¿no? Entonces, podemos llegar a un punto en el que alguien junta los libros, ¿no? Y no lo hace sin razones. Entonces, tiene razones para hacerlo. Y creo que no necesitamos atribuir a esas razones una infalibilidad, sino el simple hecho de que sean razonables. Si estas razones por las cuales dijeron, este libro es inspirado, son válidas, entonces la razón por sí misma es lo que vale, no es la persona que dijo. ¿Conocemos esas razones? Por lo menos yo ignoro algunas, ¿no? En algún momento supongo que escuché algunas de algunos concilios que se llegaron a hacer, ¿no? Pero por lo menos ahorita no las tengo. Al final es eso, tratar de reconocer esos libros y no es como que el que lo reconoció es infalible. A mí me parece que acá estás teniendo un problema porque lo que estás exponiendo me parece que contradice tu postura. O sea, vos estás diciendo, bueno, va a haber alguien, ya sea un individuo o un grupo de personas, eso no viene al caso, pero va a haber alguien que determine mediante ciertas razones qué libros sí, qué libros no. Esa decisión que la toma una o un conjunto de personas, no importa, esa decisión requiere autoridad divina para que nosotros podamos confiar y estar seguros en que dicha decisión no contiene error. Porque si existiera la posibilidad de que dicha decisión contuviera error, nosotros no podríamos estar seguros que los 27 libros que tenemos en nuestras Biblias son realmente palabra de Dios y debemos depositar nuestra confianza en ellos. Necesariamente la persona o las personas que han determinado que estos son los libros requieren autoridad divina. Si no, ¿en dónde descansa nuestra fe? Siempre tendríamos que estar en la duda de mantener el canon abierto y abierta la discusión a ver si son verdaderamente estos libros o no lo son. Y eso no parece ser un camino muy seguro tal y como nos lo enseñó el Señor. Vale, entonces te hago una pregunta, ¿no? ¿En qué deberíamos creer? ¿En que las personas que juntaron el canon tienen autoridad divina o que los escritos que están en el canon vienen directamente del Señor y ya está? Ambas. Ambas, por supuesto, pero la segunda a la que digo es
sencillamente aceptarlos y ya, no atribuirle a otra cosa. Podría aceptarse y nada más, ¿no? Para las personas que deciden, o las personas que han decidido, que han determinado, identificado estos 27 libros, evidentemente descubren o reconocen, mejor dicho, reconocen en ellos que de ellos, en ellos hay algo divino, ¿no? Que son palabra de Dios. Hay un reconocimiento de que dicho documento es un documento inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, claro, hay algo inherente en el documento que lo hace palabra de Dios. En eso estamos de acuerdo. Pero también necesitamos creer que estas personas han sido de alguna manera dirigidas por el Espíritu Santo de tal forma, mediante tal autoridad, que su decisión es infalible. No hay error en ella. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si existiera la posibilidad del error en esa definición... Me estoy quedando sin batería, Santiago. Sigue hablando. Si existiera la posibilidad del error en dicha definición o determinación, ¿qué seguridad tenemos de que estamos creyendo correctamente en que estos son los libros a los que le atribuimos la autoridad de palabra de Dios? No tenemos ninguna seguridad. Nuestra fe reposa en nuestro deseo o esperanza de que esto sea verdadero, pero seguridad no tenemos ninguna. Entonces, me parece que necesitamos también creer en la autoridad de la Iglesia y que mediante dicha autoridad nosotros podamos descansar en que lo que ha determinado la Iglesia es lo que viene de Dios. Vale, creo que es algo innecesario, ¿no? No necesariamente tenemos que reconocer que estas personas se les dio autoridad divina para reconocer el canon, pero está bien. Vamos a decir, estas personas no se equivocaron, ¿no? Dios les guió de tal manera que no se equivocaron al escoger los libros que contienen enseñanza divina. Entonces, aquí podría hacerte una pregunta. ¿Cómo sabes tú que estas personas verdaderamente tienen esa autoridad divina? Bueno, hay dos razones que me conducen a ello. Primero, podemos rastrear en el Nuevo Testamento que el mismo Cristo ha enseñado que estas personas iban a gozar de esta autoridad, y así los receptores de este don también lo han entendido. Por ende, tenemos enseñanza de Cristo y tenemos el entendimiento de los apóstoles. Y por otro lado tenemos los documentos más antiguos de la iglesia primitiva que nos indican que la iglesia primitiva creía que la iglesia y sus autoridades tenían cierta autoridad y eran de alguna manera guiadas de forma especial por Dios, de tal forma que no podrían cometer errores como los que podríamos llegar a estar discutiendo. Vale, entonces, ¿tú crees que esta autoridad que tienen estas personas viene directamente de dónde? ¿De Jesús? ¿Cómo sabes eso? Claro que sí. ¿Cómo sabes eso? ¿Por la evidencia que tienes dónde? Primero, reitero, en el Nuevo Testamento, y segundo, en la tradición, en las creencias de los primeros cristianos. Pero ¿cómo tú concluyes que estos cristianos específicamente que hicieron ese canon, que ellos específicamente ellos, eran los que tenían esa autoridad? ¿Por qué ellos y no otros? Te doy un ejemplo rápido para que no nos estanquemos en el tema. Te doy un ejemplo rápido. Los resultados del Concilio de Jerusalén indican que tanto los apóstoles como la iglesia primitiva creían que la determinación de dicho concilio era autoridad que debía de aceptarse y creerse como guiada por el Espíritu Santo. Por ende, lo que se determinara en dicho concilio debería ser aceptado como palabra de Dios. Vale, mira, te voy a explicar un poco lo que yo creo, ¿no? Yo creo que la iglesia creía en este concilio y que este concilio no iba a tener error porque tenían a los apóstoles, porque tenían manera objetiva de decir, Dios está aquí con nosotros, la enseñanza de Dios está aquí con nosotros porque los apóstoles están aquí. Pero una vez no tienes a los apóstoles,
¿Cómo compruebas que el grupo de personas con el que estás, ellos tienen esa autoridad divina? Tú no puedes hacer esto, no hay manera objetiva de concluir esto. El único medio objetivo que nosotros tenemos para decir esto es enseñanza divina son los apóstoles. Y creo yo Claro. que esa es la manera de ¿Vos, objetivamente vos crees de que, comprobar. vos crees que muertos los apóstoles, la iglesia es capaz de caer en el error? Pues si hablamos de iglesia como las personas, pues definitivamente he visto a cualquier persona de la iglesia, sea católica, romana, sea A cualquier ver, otra persona, las he visto lo caer en... planteo, lo planteo de otra manera. ¿Vos creés que con la muerte de los apóstoles la fe cristiana es capaz de corromperse? La fe cristiana en sí misma no se corrompe, ¿no? La fe cristiana en sí misma es algo que ya está establecido en la enseñanza apostólica, en la enseñanza de Cristo, ¿no? Lo que se Fe corrompe cristiana es el me refiero, entendimiento. cuando hablo de fe cristiana me refiero al conjunto de doctrinas que como cristianos debemos creer. A eso me refiero, ¿no? Yo creo que los cristianos pueden llegar a equivocarse, ¿no? Definitivamente pueden llegar a equivocarse y tenemos ejemplos de cristianos en todos lados, tenemos ejemplo del mismo Papa equivocándose, porque no hablo ex cátedra, por supuesto, ¿no? Pero cualquier persona, cualquier cristiano se equivoca, ¿no? Entonces, los cristianos pueden equivocarse definitivamente. Claro, no, estoy de acuerdo. O sea, todos somos propensos al error y como individuos podemos confundirnos, podemos dejarnos llevar por emociones y demás, y podemos cometer errores. Ahora, reitero la pregunta. El, el cristianismo como tal, la fe cristiana, ¿podría verse corrompida por la muerte de los apóstoles? Y vos me decís, bueno, que no. Eh, ¿Cómo lo sabemos a eso? Bueno, yo hacía referencia a la fe cristiana como esta enseñanza abstracta, no hablando de lo que Cuando los apóstoles hablamos dijeron. de fe cristiana, cuando hablamos de fe cristiana, creo que estamos de acuerdo en que estamos hablando de un conjunto de doctrinas que hacen al cristianismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, entonces, los cristianos o el cristianismo es propenso al error, a caer en la corrupción, a corromperse luego de la muerte de los apóstoles. Claro, claro, creo que sí. O sea, no en el sentido de que ya no va a quedar ningún creyente en el mundo, sino que los cristianos, la Iglesia de Cristo, puede llegar a equivocarse en sus conclusiones. Tenemos ejemplo de los padres creyendo una doctrina que otro padre no cree. Bueno, Tenemos... pero la iglesia, los mismos protestantes, vos agarrás cualquier teología sistemática y los mismos protestantes sostienen que uno de los atributos de la iglesia es la santidad. ¿Y qué es la santidad? Ujú. No solamente en términos morales, sino también en doctrinales. Por ende, un atributo de la iglesia es que no es posible que se corrompa doctrinalmente hablando. La pregunta Claro, pero es, no porque... Ajá, sí. la pregunta es, ¿cómo sabemos que esto no puede suceder? ¿Cómo sabemos qué es lo que no puede suceder Que en esto sí? no puede suceder, que la iglesia no puede corromperse. ¿Cómo lo sabemos a eso? Bueno, yo creo definitivamente que la iglesia es santa, pero en virtud de Cristo, en virtud de la obra de Cristo, en virtud del sacrificio de Cristo y que descansa en Cristo, no en virtud que tiene pleno conocimiento doctrinal. No me Bueno, parece pero la santidad, el atributo de la santidad de la iglesia no es solamente, no abarca solamente el plano moral, abarca también el plano doctrinal. La iglesia es luz del mundo. No puede estar en el error la iglesia, porque la iglesia es el medio por el cual comunica a Dios salvación, es el cuerpo de Cristo. La sí. iglesia no puede caer en el error, corromperse, doctrinalmente hablando. Es que pareciera que hablas de la iglesia ya como un organismo, ¿no? Ya como un grupo de personas que tienen una fe establecida, ¿no? No parece que Y hablas es que así de era en la el iglesia siglo como primero, individuos. pero es que así ¿Perdón? era en el siglo primero. En el siglo Claro, primero entonces... la iglesia era una Ujú, conformada por varias por supuesto. comunidades que estaban todas en armonía y Ujú. tenían una sola fe
un solo bautismo, como enseña el mismo apóstol Pablo. Sí, por supuesto. El asunto es que vemos a la iglesia de manera general, ¿no? Como viendo todo el bloque de la iglesia. En ese sentido, la iglesia de Cristo nunca va a estar equivocada, porque la iglesia de Cristo siempre tiene como fundamento de su fe la enseñanza apostólica. Ahora, eso no quiere decir que no hayan individuos dentro de la iglesia que se equivocan, que entienden la doctrina de manera errónea, que no haya individuos dentro de la iglesia que toman caminos equivocados, que hayan individuos dentro de la iglesia que se castran, que crean en la eternidad de las almas. La iglesia, las personas de la iglesia se equivocan, pero la enseñanza en la que descansa la iglesia, la enseñanza apostólica, la enseñanza de los apóstoles y profetas, el fundamento de los cristianos, ese nunca se va a corromper, porque ahí está. El problema es que mediante la sola escritura se nos abre la puerta de la libre interpretación. Y vos decís, bueno, está bien, la enseñanza apostólica no se corrompe. El problema es que vos, con la sola escritura, tenés la Biblia. Y a la Biblia hay que interpretarla. Y es evidente que si juntamos a 10 protestantes y le pedimos que definan ciertas doctrinas o qué creen respecto a ciertas cosas, van a coincidir en muy poco. En muchas doctrinas se van a estar contradiciendo entre sí. Por ende, yo estoy de acuerdo con vos respecto a la enseñanza apostólica. Solo que la enseñanza apostólica vista desde la sola escritura parece que nos conduce hacia los errores doctrinales. Es evidente eso. Ahora, cuando la enseñanza apostólica es aceptada no solamente por medio de lo escrito, sino también por medio de lo comunicado, por medio de la oralidad, y es aceptado también por medio del magisterio de la iglesia, podemos descansar que hay una sola doctrina, tal y como lo quería Cristo. Cristo quería que todos tuviéramos un mismo sentir, un mismo pensar. Por eso oró Cristo al Padre. Esto no parece ocurrir en la iglesia evangélica. En la iglesia evangélica no hay un mismo sentir y un mismo pensar en cuanto a creencias. Una pregunta, Santiago. ¿Crees tú que la iglesia primitiva creyó en todo aspecto, en cada doctrina, lo mismo? Yo creo de que los cristianos creyeron todos lo mismo una vez que se definía la doctrina. ¿Qué quiero decir con esto? Te doy un ejemplo. El libro de los Hechos, el Concilio de Jerusalén. Evidentemente habían judíos convertidos al cristianismo y habían cristianos gentiles que no creían lo mismo respecto a ciertas observancias de la ley. Entonces, al no creer en lo mismo, se juntaron todos los cristianos, discutieron estas cosas y confiados en que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a que pudieran determinar qué sí, qué no, luego que esto ocurra, ellos van a empezar a todos creer exactamente lo mismo. Y aquellos que no creyeran tal y como los apóstoles han determinado que se debía de creer, eran considerados herejes. Por eso es que en el siglo II, por dar un ejemplo, a los encratitas o a los ebionitas se les llamaba herejes, porque había una doctrina definida que necesariamente la iglesia debía creer. Y si no creías en esa doctrina, vos solo te excluías de la comunidad cristiana, porque ya se había definido que esto es lo que el cristiano debe creer. Vale, entonces ¿tú crees que si se junta la iglesia y discute un asunto doctrinal, la conclusión que prevalece, entonces esa es la verdadera? Obviamente hay una asistencia del Espíritu Santo por promesa de Jesucristo. Jesús les dijo en Mateo capítulo 28, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Claro. ¿De qué manera Cristo está con nosotros? No solamente trayendo paz a nuestro corazón y acompañándonos en los momentos más difíciles, sino también asistiéndonos para que la iglesia no caiga en el error. Por ende, dado que Cristo
prometió a la iglesia, su presencia constante, podemos creer en que la iglesia no puede ser corrompida doctrinalmente hablando. Claro. Ahora, te hago una pregunta. Imagina que hay un concilio y en este concilio algunas personas discrepan de una postura y las otras aceptan otra postura. ¿Cómo sabes tú cuál de las dos es la correcta? Eso lo determina el concilio, obviamente. Pero hay Eso lo personas en el concilio que tienen una postura, ¿no? Porque ellos definitivamente están equivocados. Ahí yo te soy honesto, debería de chequear cuál es el mecanismo que se lleva adelante en el concilio. Te soy honesto, no conozco cuál es el mecanismo que se lleva adelante en el concilio para determinar cuál es la doctrina correcta. El mecanismo no lo conozco, te soy honesto, pero sí creo que tengo buenas razones para confiar en sus resultados. Pero confías en estos resultados. ¿Cómo sabes que necesariamente el grupo al que se dijo, este es el que tiene la verdad, cómo sabes objetivamente que ese grupo fue el que estuvo en lo correcto? Bueno, reitero, porque yo creo el magisterio de la Iglesia, en armonía con el Papa, definen de que X es doctrina cristiana, oficialmente hablando, dado que Cristo prometió a su iglesia asistencia continua, que Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, yo no puedo creer que la iglesia pueda doctrinalmente caer en el error, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la luz del mundo, la iglesia no puede caer en el error, tal y como también los protestantes lo creen, como atributo de la iglesia es santa. Entonces, ¿no crees que existe la iglesia fuera del dominio del Papa? No, hay una sola iglesia. Existe, creo que ambos vamos a estar de acuerdo. Existe una sola iglesia. Yo obviamente creo que es la iglesia católica y creo que tengo buenas razones para creer en ello. Pero no pueden existir 2, 3, 5 iglesias. Existe una sola iglesia. Por supuesto, hay una sola iglesia, pero ¿qué pasa con aquellas personas que creyeron en Cristo, en la predicación de los creyentes, en la iglesia primitiva, y nunca llegaron a conocer o estar sujetos al Papa de Roma? ¿Ellos entonces ya no son parte de la iglesia? Yo creo que recordemos algo, ¿no? Una cosa es la regla y otra cosa es la excepción a la regla. Te doy un ejemplo. Jesús dijo, y todo aquel que fuere bautizado será salvo, pero el ladrón en la cruz no fue bautizado. ¿Acaso porque no fue bautizado el ladrón en la cruz tenemos buenas razones para creer que el ladrón en la cruz fue condenado? No, hay excepciones a la regla. Entonces, hay ciertos casos que se deben evaluar en el contexto en el que ocurrieron. Y evidentemente Dios, como estamos de acuerdo, siendo justo, Dios va a obrar justamente en el día del juicio. Y Dios, tal y como lo dice la Escritura, va a juzgar a sus hijos, a sus criaturas, por medio de cómo ellos han correspondido con la verdad. Y podemos descansar en que Dios, siendo justo, va a obrar justamente. Pero recordemos, la regla no es la excepción a la regla. Hay excepciones a la regla y que se deben contemplar como tal. Vale, quiero ya ir terminando porque... Dale. Me tengo que ir, ¿no? Bueno, entonces, tú has dicho, ¿no? Por necesidad tenemos que confiar en la autoridad de estas personas que han concluido tal y tal cosa, ¿no? De esa manera... Te doy un ejemplo, y perdón que te roba este tiempo. Mira, acá hay un comentario que quiero saber si vos estás de acuerdo. Dice, el bautismo es señal pública, nada más. ¿Vos estás de acuerdo con ese comentario, que el bautismo es simplemente una señal pública nada más? El bautismo en agua es una señal pública de lo que ha ocurrido en el bautismo en Cristo dentro de nosotros espiritualmente. Entonces, si hablamos del bautismo en agua, podría decir que sí. ¿Que es solamente una señal pública? ¿No es un sacramento? ¿No se comunica una gracia de forma especial en el bautismo? No, por supuesto que sí, por supuesto. Entonces no es solamente una señal pública. Claro. Bueno, sí, tienes razón. Este es el problema, desde mi humilde punto de vista, este es el problema de la sola escritura y la libre interpretación. En que algunos van a decir que
esta doctrina es esto, otros van a decir que esta doctrina es esto otro, y la pregunta es, ¿qué es el cristianismo? Si el cristianismo es necesariamente un conjunto de doctrinas, ¿cuál es ese conjunto de doctrinas que debo creer para ser cristiano? Dependiendo de la comunidad cristiana a la que yo vaya, va a ser ese conjunto de doctrinas, y eso es terriblemente peligroso, porque nunca vamos a definir qué es objetivamente el cristianismo. Por supuesto. Y yo creo que el problema no se soluciona escogiendo una de estas, en este caso el catolicismo romano, ¿no? Yo creo que se soluciona apelando a lo que los apóstoles han enseñado, ¿no? Yo creo que esa es la manera de unirnos en una sola doctrina. El tema es que los apóstoles no solamente han enseñado por escrito, sino también por vía oral. Esa es la única diferencia. Por supuesto. Y después, el pasar de los años, ¿cómo tú puedes comprobar objetivamente que los apóstoles enseñaron algo vía oral? Bueno, por el medio de esto es lo maravilloso de la fe cristiana, que tenemos un amplio, un amplio depósito de fe en los textos de los padres de la Iglesia, en los padres apostólicos, en los apologistas griegos. Tenemos un gran contenido. ¿Pudieron equivocarse los padres en sus creencias? Claro, individualmente pueden caer en el error, como por dar un ejemplo, por dar un ejemplo, Tertuliano al final de su vida parece haber caído en la herejía del montanismo, ¿no? Entonces termina abrazando una herejía. Lo lindo de todo esto es que cuando analizamos el conjunto de testimonios podemos identificar a los herejes, porque hay una regla que es quebrada o que una determinada creencia se desvía de dicha regla. Este testimonio de la regla lo podemos encontrar en los padres de la Iglesia. Claro, pero al final termina siendo una falacia, una apelar a la mayoría, ¿no? No puedes concluir necesariamente. Sí. No concluyes de un escrito de un padre que necesariamente Jesús dijo eso. No lo crees necesariamente. No. Gracias a Dios tenemos más testimonio que un solo escrito. Claro, y de varios tampoco concluyes necesariamente que vino vía oral de Cristo. Claro, lo lindo es que tanto la tradición oral como la escritura no son dos instrumentos aislados, sino que trabajan en conjunto como depósito de la fe para que cuando uno teniendo armonía con el otro podamos identificar cuál ha sido la doctrina comunicada por los apóstoles. Sí. Te pregunto, ¿por qué? Te pregunto esto porque, digo, si no hay manera objetiva de comprobar que Jesús le dijo esto a tal persona y que esta persona guardó estas palabras, aunque puede que sean ciertas, no hay manera objetiva de comprobarlo. Entonces, lo que yo concluyo es que el único medio objetivo que tenemos es lo que quedó escrito en los apóstoles. No digo que no hay revelación fuera, pero que lo único ¿Cómo objetivamente vos sabés que estos documentos que llamamos Nuevo Testamento vienen de los apóstoles? Vale, eso es lo que puedo aceptar por fe, que viene de ellos, pero que viene de ellos, no que viene de otro. ¿Cómo? O sea, ¿fe en qué? Si no es en el testimonio de la tradición. ¿Fe no en qué? Si no es en el testimonio de la tradición. Y si no, ¿cómo lo sabés? A ver, si no es el testimonio de la tradición, ¿cómo sabés que estos documentos fueron escritos por los apóstoles? Es que tampoco puedo saber yo que la tradición no se equivocó. Yo de alguna manera tengo que poner mi fe en una, o tengo que poner mi fe en otra, pero bueno, perfectamente. Por eso, sabiendo que la tradición, desde tu punto de vista, sabiendo que la tradición pudo haber caído en el error, en su conjunto, todos pudieron haber caído en el error. Bien, cómo sabés que estos documentos, sin la tradición, cómo sabés que estos documentos fueron escritos por los apóstoles? Bueno, con esto comenzamos, ¿no? Creo que hay razones, pero al final estas razones son probabilísticas. Y al final terminamos aceptándolos por medio de la fe, ¿no? Es que y de la misma manera... Esas razones, que probablemente estemos de acuerdo, esas razones descansan necesariamente en el testimonio de la tradición católica. Ese es el problema. El problema es que nos ayuda a rastrear los orígenes del escrito,
Pero no necesariamente tenemos que concluir de esto que el testimonio de la iglesia, de cierto grupo de la iglesia, nunca se equivoca, no se sigue lógicamente eso. Claro. Bueno, vamos a dejarlo acá, ¿te parece? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Santiago. Te mando un abrazo. Tengo mucho respeto y pues bueno, nos vemos. Gracias por tu tiempo. Chao.